Ahora veremos cómo se produce la infección del SARS-CoV-2 en las células, que no son cualquier células, sino son células específicas para cada tipo de virus. En este caso son células del epitelio de las vías aéreas superiores y de los alvéolos pulmonares, llamadas neumocitos tipo 1 y tipo 2. El primer paso que tiene el virus SARS-CoV-2 para infectar a las células del aparato respiratorio, acá lo tenemos, es interactuar con la membrana celular por medio de estas proteínas, las proteínas S de espícula. Como vemos, el virus busca un lugar donde penetrar a la célula, y este lugar viene a ser los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Como sabemos, el sistema renina-angiotensina es un sistema de hormonas vasopresoras y que aumentan la presión arterial. Es decir, estas hormonas sirven para regular la circulación. La hormona renina se produce en los riñones y luego es convertida en angiotensina 1 y posteriormente en angiotensina 2. La enzima encargada de la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2 se localiza en las células pulmonares, como la que vemos a continuación. Acá, por ejemplo, vemos que el virus ya ha encontrado estos receptores de la enzima convertidora de la angiotensina y por medio de ellos penetrará a la célula. Una vez que el virus, ahí lo tenemos, ya está listo el virus para penetrar, para infectar a la célula. Una vez que se ha fijado a la célula, pierde esta membrana, la envoltura la pierde y solo queda el material genético, es decir, este ácido ribonucleico es el que ingresa a la célula y el que hará el papel de replicar o sacar copias del virus. Bien, una vez que el virus, el material genético, el ARN está dentro, se producen todos estos pasos que vemos en este círculo. El primer paso es la denudación, es decir, la pérdida de la membrana, la envoltura. Esto desaparece, o prácticamente se fusiona con la membrana celular, se disuelve en la membrana celular y penetra el ácido ribonucleico. Ese es el primer paso. El segundo paso es la adherencia a los ribosomas de este ácido ribonucleico. Se adhiere a los ribosomas para poder usarlos como fábrica, para que los ribosomas sinteticen las proteínas y los ácidos nucleicos virales. Como sabemos, este ácido ribonucleico viral es muy parecido al ARN mensajero, que es el que se encarga del proceso de la transcripción. Es decir, el virus engaña a la célula y la célula cree que el ARN viral es el ARN mensajero y directo va ante los ribosomas para ser traducido en los componentes virales. Luego de esto, luego de adherirse a los ribosomas, comienza el proceso en sí de traducción o síntesis de los componentes virales. Primero se traducen las poliproteínas, 1AB y 1A, que son unas proteínas, las primeras proteínas que tienen que sintetizarse o fabricarse, siempre usando a los ribosomas. Luego se sintetiza el llamado complejo de replicación y traducción, que es una especie de intermediario autoduplicativo en otros virus y que es un paso intermedio para la síntesis del final de los otros componentes virales. Estamos hablando acá de traducción, transcripción y síntesis. Debemos recordar que la
transcripción y la traducción son los procesos que usa la célula, que usa la naturaleza para producir proteínas y también para los ácidos nucleicos para sacar copias de sí mismos, ¿no? Usando generalmente a los ribosomas. El primer proceso es la transcripción, es decir, la copia. Transcribir es copiar la copia de una plantilla de ADN, digamos, hacia otro intermediario que viene a ser el ARN mensajero. El ADN escribe las instrucciones en el ARN mensajero y el ARN mensajero lo lleva, viaja hasta donde están los ribosomas, y allí en los ribosomas se produce la traducción o síntesis o fabricación propiamente dicho de las proteínas, ¿no? Es decir, se traduce un lenguaje, digamos, de bases, un lenguaje de genético, de nucleótidos, a un lenguaje de aminoácidos, ¿no? A un lenguaje de proteínas. Es decir, se traducen estos lenguajes. Esto se llama el proceso de traducción. Es decir, primero se transcribe, luego se traduce o sintetiza, ¿no? Este proceso de traducción y transcripción y traducción es el llamado dogma central de la biología molecular, ¿no? que es digamos así, la esencia de la fabricación de proteínas y también de ácidos nucleicos, ¿no? Ya que sabemos que los ácidos nucleicos pueden sacar copias de sí mismos. En este caso el virus está también sacando copias de sí mismo, pero usando la maquinaria celular, a los ribosomas, acá al aparato al retículo endoplasmático rugoso y al aparato de Golgi. Una vez que, regresando acá al virus, ya se ha fabricado el complejo de replicación y traducción, es decir, ya estamos en la mitad, digamos. Ahora solo queda ensamblar los últimos componentes virales, que como vimos se compone de dos partes, ¿no? La primera es la envoltura y la otra es el ARN. Y eso es lo que precisamente ocurre luego. Se sintetizan los ARN subgenómicos, que son como precursores de del ARN final, ¿no? Todo este proceso se lleva a cabo dentro de la célula, usando toda la maquinaria, todo el combustible, toda la protección que le da la célula, ¿no? Luego, ya estamos cerca al final de la replicación de los virus, se sintetizan las proteínas virales, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, ¿no?, las espículas y las proteínas de la membrana. No solamente se sintetizan esas proteínas, sino también otras proteínas importantes, ¿no?, como son las replicasas y las poliproteínas, y las poliproteínas y las polimerasas, ¿no? Estas polimerasas son las que la polimerasa viene a ser una enzima viral, ¿no? Esta enzima viral sirve para, como vemos acá, para sintetizar los ARN subgenómicos, ¿no? Como vemos, en sí el proceso está bien simplificado, ya que en sí es bastante complejo, ¿no? Como es la síntesis de proteínas, es un proceso bastante, digamos, que consta de muchos pasos, y estos pasos a su vez de otros pasos pequeños, es decir, es toda una maquinaria celular bastante compleja, bastante avanzada, ¿no? Luego ya prácticamente ya tenemos a las proteínas virales y al ARN, es decir, ya están listas las partes, solo falta juntarlas, ¿no? Y esto ocurre en el llamado aparato de Golgi, acá, ¿no?, que como vimos es la parte del ensamblaje final de los viriones, ¿no?, de las proteínas. En este caso el virus usa también el aparato de Golgi para su etapa final de replicación. Luego estos viriones, vemos acá que los viriones, es decir, las partículas virales, maduran ya en el aparato de Golgi y finalmente son liberados por la membrana celular por exocitosis, es decir, por un intercambio de la célula, de la membrana, expulsa material hacia afuera, ¿no? Y el virus sale para repetir su ciclo. Debemos recordar también que este proceso no es solamente un virus, es decir, el virus no
no saca copia de una sola copia de él, sino que son miles, incluso millones de virus que se replican en una célula. Es por eso que generalmente se produce la llamada lisis o muerte celular, ¿no? Debido a que la célula se concentra solo en fabricar virus, ¿no? Y deja al lado otras tareas y muere, ¿no? Y en este caso el virus se convierte en un citosida. De esta forma hemos visto, ¿no?, que el virus se adhiere, luego ingresa el ARN, pasa por un proceso de traducción, de síntesis de sus componentes, hasta el final que estos se ensamblan y son liberados hacia el exterior de la célula. Hay tres cosas interesantes en este proceso. Uno, el virus debe destruirse en parte para poder replicarse, es decir, pierde la cubierta protectora y solo queda el ARN. Esto equivaldría en el caso de los seres vivos a, digamos, a una especie de morir, ¿no? Morir para que viva su descendencia. También vemos que el virus ingresa a la célula con el único objeto de replicarse, no de nutrirse o vivir a expensas de la célula, no por un tiempo como otros parásitos, sino simplemente su único objetivo es replicarse, sacar copias de sí mismo. Y finalmente vemos que el virus no crecen en la célula, es decir, no crecen en tamaño, sino simplemente se ensamblan, se sacan copias de sí mismo, ¿no? Es decir, se fabrican, se ensamblan siempre a costas de la maquinaria celular que pone el combustible, el transporte y la protección al parásito que viene a ser este parásito SARS-CoV-2, que viene a ser el que infecta a esta célula. Ahora veremos cómo actúa el sistema inmunitario humano ante el ataque de un virus, en este caso el SARS-CoV-2. Primero, cuando ingresa un virus es reconocido como un intruso, ¿no? Cuando el virus ingresa es reconocido como un intruso por esta célula que es un macrófago, ¿no?, del sistema inmunitario. Esta célula lo que hace es fagocitarlo o comérselo al virus, ¿no? Vemos que se lo come, lo fagocita, y lo que hace, parte de lo comido, es, en este caso, las proteínas virales, como vemos acá, lo presenta en su superficie el macrófago, algunas proteínas virales y otra estructura llamada el complejo de histocompatibilidad mayor, ¿no? Esto lo presenta en su superficie. Y esto lo presenta ¿para qué? Para que otras células lo reconozcan y puedan fabricar anticuerpos, ¿no? Es decir, en este caso los linfocitos. Luego de ello, los macrófagos se juntan con los linfocitos T, los linfocitos del timo, interactúan, ¿no? Este le presenta las proteínas virales y el CHM, que vienen a ser los antígenos, llamados antígenos, a los linfocitos T, ¿no?, del sistema inmunitario. Estos linfocitos T luego interactúan con los llamados linfocitos B, que también son células del sistema inmunitario que se originan en el vaso, ¿no? Estos linfocitos les presentan, ¿no?, el antígeno que les presentó anteriormente los macrófagos. Estos linfocitos T activan a los linfocitos B, y estos linfocitos B son los que finalmente van a secretar los llamados anticuerpos, como vemos acá, estas pequeñas partículas o inmunoglobulinas en el suero sanguíneo, que destruirán a los virus y a todo agente extraño. Estos anticuerpos, como dijimos, son varios tipos de inmunoglobulina. Estas células, los linfocitos B, son unas células que tienen una especie de memoria y recuerdan el antígeno que atacaron la primera vez, y en la segunda vez y en sucesivas veces su reacción para destruirlos será más rápida e intensa. Es decir, así es más o menos en simplificado cómo actúa el sistema inmunitario. Primero están los macrófagos, luego los linfocitos T y finalmente los linfocitos B.
Finalmente decirles que el número de anticuerpos que es capaz de fabricar el sistema inmunitario humano son aproximadamente unos 18.000 millones de inmunoglobulinas diferentes y tienen la capacidad de memorizar gran parte de ellas, es decir, es muy grande, muy vasta esta capacidad del sistema inmunitario humano. Finalmente debemos resaltar la importancia de estos procesos bioquímicos y moleculares que se producen en nuestras células. Nuestra vida depende totalmente de lo que ocurre en ese increíble mundo microscópico de enzimas, proteínas, ácidos nucleicos y anticuerpos. Es por eso la importancia, ¿no?, de cuidar y alimentar bien a nuestras células, con aire puro, alimentación sana, ejercicio físico y un estilo de vida sano. Ellas se lo merecen. También recordemos lo importantes que son las ciencias que nos permiten conocer ese mundo microscópico y también cuidar nuestra salud, como son, por ejemplo, la bioquímica, la biología celular y molecular, la microbiología, ¿no?, la virología que estudia los virus, la infectología, la parasitología, la inmunología, la ingeniería genética, la ingeniería genómica y otras ciencias importantes. No olvidemos que las formas de vida dominantes en el planeta Tierra son los microbios. Ellos son los más antiguos y los más importantes. Cumplen los roles principales en todos los ecosistemas del mundo, como por ejemplo acá vemos la descomposición de la materia orgánica y la fertilización del suelo. También cumplen roles en los ciclos biogeoquímicos como el ciclo del nitrógeno. Los animales macroscópicos tienen roles menos importantes y dentro de estos el hombre, a semejanza de los virus que son parásitos intracelulares, el hombre se ha convertido en una especie de parásito de los ecosistemas, de los que extrae recursos, depreda, extingue especies y altera los ciclos de la naturaleza. Y a cambio de estos servicios ecosistémicos deja contaminación y en el caso de los océanos dejamos millones de toneladas de plástico. Debemos redefinir nuestro rol en la naturaleza. No seamos más superdepredadores ni parásitos de los ecosistemas. Amigos, en este Día Mundial de la Tierra procuremos no pretendamos ser más que la naturaleza, sino procuremos vivir al ritmo de la naturaleza. Muchas gracias, amigos.